Hola, ¿qué tal? Los saluda Carlos Ocadis a nombre de Editorial Universidad de Guadalajara. Y en el marco de la Feria Internacional del Libro, edición número 35, les presentamos una publicación editada por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas que lleva como título El sector automotriz, articulación productiva y desarrollo tecnológico, experiencias de investigación en el centro, occidente y norte de México. A continuación, cedo la palabra a la maestra Susana Céspedes. Ella es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos y va a moderar esta presentación. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo espero que todos nos encontremos muy bien en este día muy importante para los autores que nos acompañan en este momento para la presentación de su obra editorial denominada El sector automotriz, articulación productiva y desarrollo tecnológico. Experiencias de investigación en el centro occidente y norte de México, cuyos autores son el doctor César Omar Mora Pérez, el doctor Juan José Huerta Mata, la doctora Ruth María Subillaga Alba y la doctora Adriana Cordero Martín. Cabe mencionar que el desarrollo automotriz en nuestro país constituye un motor muy importante para el crecimiento y desarrollo, muy independientemente de la generación de empleos, de la creación de la tecnología, de la aplicación de la creatividad y de la innovación, y máxime en estos tiempos de pandemia. Para México, como país latinoamericano, ha sido un gran reto ofrecer servicios automotrices, pero sobre todo favorecer la inversión en esta gran área importante. Para ello, cedo la palabra al doctor César Omar Pérez para que nos hable una pequeña introducción acerca de esta gran importante obra editorial. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Susana. Bueno, y saludo a todas y a todos quienes nos están viendo en este momento. Yo quiero hacer una introducción muy simbólica porque es un trabajo de más de 4 años, un trabajo que inició desde el 2014 y que concluye con esta gran obra. Esta obra que presenta 8 artículos en su contenido que hablan desde la evolución del sector automotriz en nuestro país hasta los propios procesos de los clúster, tanto en la región centro, centro-occidente y norte de nuestro país. Como ya se ha comentado, el sector automotriz tiene un gran impacto en el desarrollo económico de nuestro país. En las regiones, particularmente en la región centro, centro-occidente y norte. Y esta obra aborda a través de sus 8 artículos, 8 capítulos, una de las estrategias que para nosotros es de suma importancia, la gestión organizacional. Cómo nosotros podemos entender cómo se gestionan estos procesos de innovación, estos procesos de desarrollo tecnológico y estos procesos de desarrollo del factor humano dentro de los propios clúster, particularmente en los estados de Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León. Queremos con esta obra hacer un recuento histórico, pero también sumarnos a otros productos que se han desarrollado, que analizan este importante sector económico y que se abordan desde diferentes ópticas. Particularmente en este libro, nosotros podemos encontrar un enfoque de investigación de tipo mixto. Particularmente se enfoca hacia la entrevista. Podemos encontrar una serie de revisiones documentales que hacen un marco contextual importante y de suma trayectoria para el sector automotriz en nuestro país. Sin más, bueno, espero que esta obra sea de su agrado y que sea un referente en los diferentes escenarios que se plantean para el sector automotriz ante los retos que se producen ante esta pandemia y particularmente en el centro occidente de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mora. Y me encantaría compartir con todos ustedes parte de la trayectoria del doctor César Mora. Él cuenta con más de una década de experiencia en el sector público, estatal, académico y ha sido funcionario de la Universidad de Guadalajara, además de ser miembro de organizaciones de la sociedad civil.
Cuenta también con experiencia en la Secretaría de Finanzas del Estado y actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor. A continuación, cedo la palabra al doctor Juan José Huerta Mata. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Susi. Le agradezco que haya aceptado la invitación para hacer la presentación de este libro, pues a nombre de los autores, del doctor César y de las maestras Ruth Subillaga y Adriana Cordero, y del mío el mío en particular, les agradezco mucho que se haya dado el tiempo para estar con nosotros. Quisiera platicarles un poco de la obra que ya mencionaba hace un momento el doctor César y decirles que, así como lo comentaba él, pues nos dimos a la tarea desde hace algunos años de detectar cuáles eran los sectores que tenían una mayor importancia en cuanto a la tecnología a nivel mundial. Y uno de los sectores justamente que detectamos a partir del trabajo de investigación que estaba aportando al desarrollo tecnológico mundial es precisamente el sector automotriz, complementado obviamente con el sector de biotecnología en cuanto a la producción de alimentos y medicinas, que ha tenido un exceso de trabajo en los últimos 2 años por esto que estamos viviendo, y también del sector electrónico en la elaboración de todas las tecnologías de información y comunicación que están vigentes en este momento. Y es entonces que detectando este nicho tan importante de desarrollo tecnológico a nivel mundial, decidimos empezar a trabajar precisamente con el sector automotriz, particularmente en México. Y bueno, así como se comentaba anteriormente, pues recorrimos gran parte del país detectando cuáles eran aquellas zonas en las que normalmente se desarrollaba precisamente las plantas armadoras en México. Y encontramos que, bueno, data desde finales de la década de los 60, la planta de Volkswagen, y que ahora se ha incorporado a ese lugar, esa zona geográfica, la planta de Audi, también en el Estado de México la planta de Chrysler, que aunque ha detenido un poco sus funciones, sigue teniendo vigencia en el lugar. Obviamente las 2 plantas de Nissan en Aguascalientes, las plantas de General Motors y otras empresas en San Luis Potosí, en fin, que a nivel nacional ha habido un auge bastante importante en los últimos 20 años en cuanto al desarrollo del sector automotriz. Pero justamente esta parte de este tema vinculado a la industria automotriz a nivel mundial nos llevó a trabajar un aspecto que es la articulación productiva, y que se refiere específicamente a la creación de encadenamientos productivos o clústeres que se forman a partir de la industria automotriz. Simplemente del trabajo que se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se hizo una estancia de investigación y fueron tomadas como referencia para el trabajo 12 empresas maquiladoras del sector automotriz. Cabe mencionar que en Ciudad Juárez, Chihuahua, existe uno de los agrupamientos más importantes de maquiladoras en el sector automotriz, y que, bueno, como resultado de este trabajo, 2 de los artículos que están contenidos en la obra hablan precisamente de la vinculación que tiene Ciudad Juárez, Chihuahua, y particularmente esta zona fronteriza con El Paso, Texas, en Estados Unidos, para efecto de que los productos que se elaboran en territorio mexicano finalmente terminen para unas de las marcas más importantes automotrices del otro lado de la frontera. Pero también estando en este lugar y con un trabajo previo que se había realizado en 2014, derivado del trabajo que se hizo en el clúster automotriz de Monterrey, Nuevo León, mejor conocido como el Cloud, pues se detectó precisamente que uno de los justamente de los casos de éxito a nivel nacional está precisamente el caso del clúster automotriz de Monterrey. ¿Qué aspectos importantes se detectaron a partir de la investigación tanto en Ciudad Juárez como en Monterrey, Nuevo León, en el clúster de Monterrey? Primero, en el caso de Ciudad Juárez, la importancia de
la vinculación del desarrollo tecnológico mexicano con empresas de clase mundial, entre otras puedo mencionar Johnson Controls y Delphi, que tienen centros de investigación ubicados tanto en Ciudad Juárez como en otras zonas del país, pero sobre todo el hecho de que están generando constantemente prototipos, que están generando constantemente patentes, que son vendidas del otro lado de la frontera y que finalmente benefician a las empresas del sector automotriz. Y particularmente en el caso del clúster de Monterrey, el agrupamiento que se da justamente conforme a este concepto que manejó Skenovitz hace algunos años respecto a cómo se da ese agrupamiento entre el sector automotriz, el sector empresarial, perdón, el sector académico y el sector gobierno para efecto de generar sinergias que faciliten el desarrollo del sector automotriz y particularmente la tecnología. Hoy por hoy ya tenemos algunos otros estudios que hablan de la integración del sector social a esta triple hélice, ahora es la cuádruple hélice, y que finalmente nosotros pudimos detectarlo en su funcionamiento directamente en Monterrey, cuando hicimos este trabajo ahí con los funcionarios del cloud, pues detectamos la importancia que tiene la vinculación entre estos tres sectores, empresarial, académico y de gobierno, y obviamente la incorporación del sector social para impulsar el desarrollo económico en particular de Monterrey, Nuevo León. También el libro incluye algunos artículos que son producto de una revisión de análisis de contenido. Lo comentaba hace un rato el doctor César que vinculamos la parte del trabajo de enfoque cualitativo y cuantitativo en el sentido de que bueno, los artículos de la evolución del sector automotriz en México y el impacto del desarrollo económico del sector automotriz en México, básicamente son estudios que se partieron del análisis de los contenidos de publicaciones que ya habían sido hechas respecto de esta situación en particular a nivel nacional y obviamente los beneficios que ha traído para las diferentes zonas del país. Entonces, la obra propone 8 capítulos, como se comentaba anteriormente, 2 de ellos que son producto de investigación en Ciudad Juárez, uno de ellos que es producto de investigación en el clúster automotriz de Monterrey, Nuevo León, 2 más que tienen que ver con el clúster de la región centro-occidente de México, que se está tratando de consolidar en el caso particular de Jalisco. Cabe hacer mención que justamente en el 2014 iniciaron los trabajos para formalizar el clúster y se integró finalmente aquí en Jalisco en el 2018, integrando obviamente a los proveedores de primer nivel y segundo nivel, en los que está involucrada la planta de Continental aquí en Guadalajara y obviamente la planta de la Honda que está en el Salto, Jalisco. Y los otros artículos entonces son producto de un trabajo de análisis de la literatura que finalmente nos lleva a tener un panorama general de lo que está sucediendo en este momento en el sector automotriz de México. Finalmente decirles que tal vez la parte más importante, más relevante de este trabajo de investigación es a partir de que es muy notorio el hecho de que cada vez que llega una planta armadora de alguna de las marcas importantes a nivel mundial de automóviles a México, hay un desarrollo muy importante en la zona respecto al crecimiento que se da de las familias, de la economía que se da en estos lugares donde llegan las plantas a instalarse. Caso muy concreto que seguramente ustedes han detectado y han observado cuando van a la ciudad de Aguascalientes, que al entrar ahí está ese gran monstruo de las 2 plantas que son la marca Nissan, ¿no? Que han tenido ya algunos años trabajando en México y que eso ha provocado un desarrollo muy importante para la ciudad, para el estado de Aguascalientes y la derrama económica que se da para sus vecinos de Guanajuato, de Jalisco y de otros estados vecinos que han propiciado también este gran crecimiento del sector automotriz en la región. Entonces, bueno, pues agradecerles a todos ustedes que nos están viendo, que nos están siguiendo por esta vía y recomendarles nuestro libro, que seguramente pueden pasar horas muy entretenidas porque a pesar de que a veces el lenguaje de la investigación
no es muy claro. Procuramos hacerlo lo más sencillo para que cualquier persona que esté interesada en el tema pueda acercarse a la obra y obviamente compartir con nosotros las ideas que seguramente tendrán en los siguientes años, líneas de investigación diferentes para ir a otras zonas del país e incluso a nivel internacional. Muchas gracias por su atención y estamos aquí para sus preguntas al respecto. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Huerta, por sus aportaciones y me permito leer parte de su currículum porque me gustaría que todos los que nos siguen por este medio conozcan un poquito más de usted, que es usted profesor universitario de nivel pregrado y posgrado en el área de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad del Valle de Atemajac, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, entre otras universidades, que también ha estudiado diversas carreras, tiene una licenciatura, una maestría, un posgrado y un pregrado también, y que ha sido becado también por la máxima institución de investigación en México, como lo es el CONACYT. Bien, entonces vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas para que todo nuestro auditorio pues pueda conocer un poquito más de esta obra que ha sido resultado de un trabajo arduo de investigación. Y esta primera pregunta va para el doctor César Mora. Doctor, la siguiente pregunta pues va destinado principalmente también para los jóvenes, porque cabe exaltar que también los jóvenes son lectores y muchas veces pueden interesarse mucho en estos temas, principalmente durante su formación académica. ¿Por qué cree usted que la educación superior es una condición fundamental para impulsar la competitividad en la industria automotriz? Muchas gracias. Bueno, primordialmente porque es parte de este encadenamiento. Digo, la formación que se da en los jóvenes en la educación superior, bueno, impacta directamente a procesos de producción, a procesos de innovación, a mejora, a optimización y a solución y mejor toma de decisiones para cada una de las organizaciones. Particularmente en el sector automotriz tenemos una diversidad de efectos que tienen relación directa con la economía, pero hay procesos de innovación, hay procesos de producción, hay procesos de optimización, procesos de toma de decisiones que nosotros debemos considerar en la formación de los perfiles y de los egresados para que puedan generar esta competitividad a nivel organizacional, a nivel sectorial y a nivel de desarrollo económico. Entonces es sumamente importante detectar cuáles son las necesidades no solo de esta, sino de otros sectores, de otras industrias y que podamos formar más jóvenes con mejores capacidades y mejor toma de decisiones para el logro de objetivos y de procesos optimizados dentro de estos sectores. Más. ¿Cuál cree usted, doctor, que sean las ventajas de que en México exista la inversión para la industria automotriz? ¿Cuáles son las ventajas que puede tener precisamente para México? Muchas gracias. Bueno, una de las ventajas es la cercanía con y los socios comerciales que tiene nuestro país. Sabemos que tenemos socios comerciales muy importantes como Estados Unidos, como Canadá, pero también, bueno, hacia el lado sur y con otros países se han generado esta serie de tratados que permiten el desarrollo de ciertos sectores. Particularmente los polos de desarrollo en donde están situados estos clústeres en el sector automotriz, pues permiten hacer visible la capacidad intelectual y la gestión del conocimiento que tienen los procesos educativos en estas mismas regiones. Pudiéramos hacer un análisis de dónde están situados los clústeres y también qué tipo de universidades y de formación tenemos, y entonces podemos encontrar una relación directa entre esos procesos de formación, la mano de obra, la capacidad intelectual y estos procesos de generación de procesos innovadores para el desarrollo de estos sectores económicos. Ok, doctor. Bien, usted hace un momento mencionaba que el hecho de contar con temas tan importantes como la innovación, la tecnología y también la influencia del gobierno es muy importante para que exista la inversión en la industria automotriz. ¿Qué se necesita, doctor, para que se siga impulsando la industria automotriz en México?
¿qué cree usted que se necesite más? ¿Mayor tecnología, mayor innovación o mejores políticas al respecto por parte del gobierno? Una estrategia integral. Debemos contar con políticas públicas que permitan la generación de inversión, es decir, que se invierta en este tipo de sectores, una serie de estrategias que permitan a nosotros tener condiciones favorables para que las empresas transnacionales, internacionales, vengan y se sitúen, generen empleos, podamos ser competitivos como capital de trabajo para esas organizaciones, y una serie también de factores en donde nosotros creamos de manera interna en nuestro país en este tipo de sectores. La importancia que tiene el sector en la economía nos permite también enfocarnos hacia mejorar estos procesos productivos, pero particularmente es un elemento integrador, un elemento de colaboración, un elemento que nos permita generar mejores condiciones para el sector a partir de la participación de los diferentes sectores. Ya lo comentaba el doctor Juan José hace un momento, esos esquemas de la triple, cuádruple o hasta quíntuple hélice, digo, todos tenemos parte y todos formamos parte de estos procesos de innovación, esos procesos productivos que permiten detonar sectores estratégicos en nuestro país, y el sector automotriz es uno de ellos. Ok, gracias, doctor Mora. Bueno, pues ahora toca el turno para hacerle algunas preguntas al doctor Huerta. Doctor Huerta, en términos generales, usted como investigador, ¿cómo evalúa la participación de México en la industria automotriz? Gracias, maestra. Pues es una pregunta muy interesante porque no lo digo yo, la estadística nacional y mundial lo establece que México es el séptimo lugar en exportación de automóviles de México hacia el mundo. Pero no basta solamente el que seamos el séptimo lugar en exportación, sino que además de México surgen una buena cantidad de prototipos que son colocados en diferentes países del mundo. Quisiera platicarles un poco la experiencia de una visita que hice de investigación a una de las plantas de Delphi en Ciudad Juárez, y cuando me entrevisté con el director de Relaciones Institucionales, cuando me hablaba de la importancia que tiene la generación de patentes para el sector automotriz, y yo le preguntaba que cómo veían ellos esta parte del registro de patentes y fórmulas industriales y una serie de elementos vinculados a la propiedad industrial. Y él me comentaba que en el caso particular de México, pues es importante porque abona a las estadísticas de las patentes, pero todavía más importante es que de México hacia otros países, concretamente a nuestro vecino del norte, se convierten estas patentes en beneficio de carácter económico, es decir, para las plantas, para los investigadores que tiene contratados Delphi, por ejemplo, de tiempo completo, tiene investigadores de diferentes nacionalidades en el centro, en uno de los centros de investigación en Delphi, que fue el que me tocó visitar, y obviamente de ahí, de ese centro, a partir de los prototipos, son registrados, ni siquiera en México, son registrados en la frontera en El Paso, Texas, ¿no? Pero la parte interesante es que México no solamente se convierte en uno de los mejores exportadores del mundo, si bien es cierto que no hay una tecnología registrada formalmente como producto del trabajo de investigadores en México, sí es cierto que de México surgen una buena cantidad de beneficios en cuanto a la propiedad industrial, que algunos terminan en México y el grueso termina en otras partes del mundo. También quisiera mencionarles que en el caso particular de Jalisco, en Tlajomulco, está el Centro de Investigación de Continental, que igual nos tocó visitar en el 2014 cuando se estaba constituyendo apenas el clúster automotriz de Jalisco, y realmente da mucho gusto saber que jóvenes egresados de diferentes institutos tecnológicos y universidades están vinculados haciendo prototipos de aplicaciones que van a ser utilizadas en el sector automotriz.
Entonces, creo yo que lo más valioso de esto, si bien es cierto que México tiene que seguir avanzando en el desarrollo tecnológico, porque muchas veces decía hace un momento que no se queda en México, sino que va a otros países, que tiene que seguir impulsando la creación de esos talentos mexicanos. El caso de Guanajuato también es un caso significativo porque hay una sede del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México que crearon carreras vinculadas directamente al sector automotriz. Y eso también nos debe de llenar de orgullo porque se está generando una sinergia de trabajo entre los diferentes sectores en los que finalmente quienes son beneficiados son los estudiantes que forman parte de estas universidades, pero también de alguna manera el hecho de que hay una derrama económica, social, en todo lo que está alrededor del sector automotriz. Entonces creo que esa sería la parte más importante por resaltar, maestra Susana. Muy bien, doctor, muchas gracias. Una pregunta obligada, doctor, derivado de su anterior obra editorial de habilidades directivas. ¿Cuáles cree usted que sean las competencias o las habilidades que los estudiantes de ingeniería deben de aspirar para formar parte de la planta laboral de la industria automotriz, doctor? Buena pregunta también, maestra. Gracias. Mire, es innegable que las universidades públicas y los institutos tecnológicos, la red de institutos tecnológicos en todo el país, están generando una nueva generación de profesionales en diferentes áreas. Y desafortunadamente a veces por las limitantes presupuestales, no siempre se pueden causar a los chicos a que se preparen en el aula para que aprendan un segundo idioma. Esto es fundamental para los chicos que están, no solamente para los chicos que están vinculados en sus áreas de formación académica en ingenierías o en universidades en general, en licenciaturas, no solamente en función de los que están vinculados al sector automotriz. Usted me hace concretamente la pregunta y la respuesta no cambia, pero no solamente para los estudiantes de ingeniería, maestra Susi, sino que para todos los profesionales, todos los egresados de las universidades y de los institutos tecnológicos a nivel nacional, es muy importante el manejar un segundo idioma. Pero también le diría, ya hablando de esto que usted me pregunta de las habilidades directivas, que nosotros ponemos mucho cuidado, la Universidad de Guadalajara ha puesto mucho cuidado desde el 95, cuando creó esta materia de desarrollo de habilidades directivas como parte del plan curricular de los chicos que estudiaban en CUSEA, que hasta la fecha lo siguen haciendo, con la intención de formar a los profesionales como directores y directoras. Es decir, se forma a estos profesionales, jóvenes profesionales que egresan de las universidades en el aspecto técnico, pero pocas veces se les forman las habilidades blandas. Y esa es una parte fundamental en el trabajo de los jóvenes cuando se enfrentan afuera con el sector productivo, en las empresas, en las instituciones públicas, en agrupaciones de la sociedad civil. Esto es fundamental. Entonces yo diría, maestra Susi, que es fundamental el hecho de que los estudiantes egresados de las áreas de ingeniería se preocupen por estudiar sus habilidades blandas. Y cuando hablo de habilidades blandas es que tengan entendido qué diferencia hay entre la dirección y el liderazgo, que sepan desarrollar bien las habilidades del proceso administrativo, que sepan comunicarse verbal y no verbalmente, que manejen bien su inteligencia emocional, que sean creativos, que administren su tiempo, que sean sanos, que tengan esa capacidad de trabajar en equipo, que sepan manejar conflictos, que sepan administrar bien a partir del empowerment y el coaching. Son algunas de las habilidades, maestra Susi, que todos los egresados de las diferentes carreras en México, incluso me atrevo a decir que en el mundo, porque comparto, no es soberbia, sino con modestia lo digo, comparto la experiencia de haber dado clases a alumnos en otros países, y que ellos valoran mucho la formación en habilidades blandas. Entonces, creo que esa es la parte más importante. Muy bien, doctor, muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor César Mora y del doctor Juan José Huerta,
y estoy segura que su obra editorial denominada El sector automotriz, articulación productiva y desarrollo tecnológico, experiencias de investigación en el centro, occidente y norte de México. Estoy segura que esta obra editorial es un gran aporte como resultado de investigación, específicamente 8 artículos relacionados a la industria automotriz. Sobre todo, es una joya, es una herramienta para el público en general, para las instituciones de educación superior, porque se convierte en un libro obligatorio que nos invita a la reflexión, al análisis y también a renovar los programas de estudio de todas las carreras, porque es cierto, tenemos que reflexionar qué estamos formando destinados hacia el campo laboral. Yo espero que el día de hoy todos nuestros invitados hayan degustado, hayan aprendido un poco más acerca de las ventajas que tiene la industria automotriz. Muchos éxitos a nuestros autores y estoy segura que esta obra editorial será gusto de todo el público. Muchas gracias por su participación y por la oportunidad brindada. Muchas gracias, maestra Susana Céspedes y doctores César Omar Mora y Juan José Huerta, por presentarnos esta obra, y al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, tanto por su participación en esta Feria Internacional del Libro, como por las facilidades otorgadas para la realización de estas presentaciones. Los invitamos a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales como Editorial UDG y a que visiten la página web editorial.udg.mx, donde podrán adquirir esta publicación y muchas más. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Hasta la próxima.